Nuevamente, hermanos, que el Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Continuamos viendo esta edificante lección titulada sobre las cumbres y sobre los valles, por supuesto siempre continuando con este bello estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que este estudio se titula de esta manera porque tiene los altos y bajos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, tratándose de que aquí ya estamos entrando a la parte cuando Él pues ya en unos momentos va a anunciar sobre su apresamiento y sobre su muerte. Cuando hablamos sobre las cumbres es cuando Él está en una etapa bastante bonancible, por decirlo así, y cuando hablamos sobre los valles es cuando Él está en una situación bastante conflictiva. En la clase pasada de hace 2 semanas vimos acerca de la nota introductoria y vimos acerca de en el valle de la frustración. Ahora vamos a ver en el valle de la empatía, o sea, cuando el Señor se identifica con alguien, es decir, la empatía es en el sentido de que alguien se identifica con alguien, pero que obra en relación a la situación de necesidad, a la situación, podría ser una necesidad material, podría ser una necesidad por una tribulación fuerte que está pasando, orar por él, identificarse con él. Pero vamos a entender esto cuando leamos en Marcos capítulo 8, vamos a leer los versos 22 hasta el 26. Les ruego que busquen en su Biblia Marcos capítulo 8, versos 22 hasta el 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Como por lo general sucedía, Cristo tenía múltiples propósitos para salir de Galilea. La empatía es parecida, hermanos, a la compasión, pero más fuerte que esta en el sentido de identificarse. O sea, tener compasión es sentir con, es decir, sentir con alguien, mientras que sentir empatía es sentir dentro de a esa persona pues que se le quiere ayudar. Entonces esto es identificarse con la persona en sus problemas, hacer algo por sus problemas, y esto es lo que hizo nuestro Señor. Entonces decía que por lo general sucedía que Cristo tenía múltiples propósitos para salir de Galilea. Él quería distanciarse de sus enemigos. En varias ocasiones hemos visto esta situación de que Él deseaba muchas veces estar a solas,
deseaba orar, deseaba estar alejado de la multitud, pero evidentemente que su naturaleza, su trabajo no se lo permitía. Entonces, aquí lo vemos a él en esta situación. Deseaba pasar tiempo a solas con sus discípulos, y este último propósito llegaba a ser cada vez más importante a medida que el momento de su muerte se acercaba. Miren lo que dice en el verso 31 de este mismo capítulo 8. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero también deseaba esta situación en una forma muy fuerte. Decidió dirigirse hacia el lejano norte, hacia la región conocida como Cesarea de Filipo, donde habría un mínimo, por decirlo así, de distracciones para él. Emprendieron la marcha en esa dirección y llegaron a Betsaida. Esta era la que hemos identificado como la Betsaida Julias, que estaba, ya lo he mencionado también, sobre la ribera nororiental del mar. Y cuando ellos llegaron al pueblo, los habitantes de esta ciudad le trajeron a un ciego. Trajeron un ciego para que le sanara. Y lo importante es que Cristo no rehusó concederles esa petición. Como siempre, Él tuvo compasión. Y estaba resuelto a evitar que se reuniera una multitud. Sí deseaba esta situación, porque una gran cantidad de seguidores les habría demorado el viaje. Se llevó al ciego fuera de la aldea para sanarlo, y después le dijo a este hombre, en otras palabras, que se fuera directo a casa sin decirle a nadie, que no le contara a nadie. Esto es algo digno de admirar en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En repetidas ocasiones Él hacía énfasis que no hicieran propaganda de los milagros que Él ejecutaba. Este caso de sanidad tuvo varias características que se salían de lo común. Solo era en ciertas ocasiones que Jesús tocaba a los que sanaba. Acuérdense que Él sabía los pensamientos de las personas, los sentimientos, y en unas ocasiones notaba pues la fe de las personas solo precisamente porque las personas habían puesto esta fe en Él. Solo era en ciertas ocasiones pues que tocaba a los que sanaba. Solo una vez, además de esta, usó saliva en relación con la sanidad. Noten en Marcos capítulo 7, versos 33 y 34, dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, y vio, y le dijo: efata, es decir, sé abierto. El aspecto que más se sale de lo común de este suceso, sin embargo, es que este es el único milagro que se ha hecho en 2 etapas. Es un milagro que se ha hecho en 2 etapas, en vista de que se encuentra intercalado entre 2 relatos en los cuales se narra que los discípulos tenían problemas con el entendimiento y también tenían problemas
con la fe, estaban en cierto modo siempre faltos de fe. Se ha insinuado que es una lección práctica para enseñar que la fe no llega de una sola vez, sino que llega por etapas. En realidad, esta situación no es cierta, no sabemos cuál fue realmente el propósito de Jesús. Hay muchas situaciones en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hay muchas situaciones milagrosas, hermanos, que nosotros no tenemos que estar conjeturando, no tenemos que estar como poniéndonos adivinando, pues, por qué procedió así de esa manera. Simplemente tenemos que aceptar el procedimiento que eligió, y lo importante es que realizó el milagro. Hemos visto que características tales como tocar, como escupir, e incluso el aspecto único de estas dos etapas de este milagro fueron todas en una forma incidental, fueron incidentales estas etapas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que ver y entender? Que Cristo usó varios métodos para recalcar que el poder no estaba en el procedimiento, sino en la persona. Lamentablemente, muchas veces el hombre, dentro de su poder de raciocinio que el mismo Dios se lo ha dado, abusa de este raciocinio, abusa de su forma de razonar y quiere ir más allá de lo que el mismo Señor no le permite. Aquí lo que interesa es precisamente la persona y no el procedimiento. Lo que interesa que quien hizo el milagro fue otra vez el poder de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por eso esta situación es un bajo en el sentido de la identificación que el Señor tuvo, pero vamos a ver ahora sobre una cumbre, y eso es sobre la cumbre del entusiasmo, y vamos a basar esta parte en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Vamos a leer los versos 13 hasta el 20, que trata precisamente sobre la confesión de Simón Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Imagínense, a sus discípulos les dice que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Pero esto lo vamos a dejar al último de esta parte tan interesante. De Betsaida a Julias, Cristo y sus seguidores continuaron su viaje hasta que por fin llegaron a los alrededores de Cesarea de Filipo. Y aquí Jesús les daría ciertas preguntas a sus apóstoles para comprobar si ellos realmente
realmente habían entendido quién era Él. Era, por decirlo así, una prueba crucial para los discípulos. Ustedes no olviden, hermanos, hermanas, de que Él los estaba formando, Él los estaba instruyendo. Ya me imagino qué feliz me hubiera sentido yo, y yo no dudo que cualquiera de ustedes, hermanos y hermanas, el haber sido un discípulo directo de nuestro Señor Jesucristo durante 3,5 años. Él los estaba formando, los estaba instruyendo. Y veamos, hermanos, en esta cumbre del entusiasmo un examen muy especial. Después que Jesús oró, Él llamó a sus discípulos y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí está en el verso 13. Luego ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo interesante es entender, hermanos, esto es bien importante y se los hago ver, cómo es que estos 12 discípulos estaban identificados con los profetas antiguos testamentarios. Es decir, en ese sentido, estos discípulos no eran ignorantes y que no era para menos, había sido esa su formación. Entonces tenían esa identidad. Entonces esta es una buena ilustración del hecho de que uno no puede descubrir la verdad a través de un pequeño sondeo u opinión. A veces se puede descubrir así de esta manera, pero muchas veces no. Se necesita investigar más, se necesita más profundidad, y este es un caso bien patético de cuando el Señor aquí les está interrogando. Bueno, cada uno de estos hombres había sido un destacado siervo de Dios. Puede que parezca un cumplido, pero a lo mejor no lo era. Era un rechazo, es decir, se rechazaba a Jesús como el Mesías. ¿A qué me refiero cuando digo un cumplido? Bueno, pueda que ellos pensaran que estaban quedando bien con el Señor cuando le están diciendo: a lo mejor eres Juan el Bautista, a lo mejor eres Elías, a lo mejor Jeremías. ¿Ve? Probablemente usted podría caer en esa situación en determinadas circunstancias, pero no. El Señor después les va a hacer ver esta situación en una forma muy clara. Luego Jesús hizo la pregunta de suma importancia: ¿y vosotros? Les dijo. O sea, una pregunta directa para ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Sus apóstoles lo habían seguido inicialmente porque creían que Él era el Mesías anunciado. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos 41 y 49, y allí nos damos cuenta. Dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, sus apóstoles lo habían seguido inicialmente porque creían que Él era el Mesías anunciado, pero Él no había cumplido las expectativas nacionales en cuanto al Mesías. Acuérdense que esperaban un redentor, un Mesías militar, uno que les liberara del yugo romano. Acuérdense que estaban sujetos al imperio romano. ¿Ve? Entonces esa situación es bien clara.
pero por un tiempo grandes multitudes le siguieron, pero luego la corriente, por decirlo así, de la opinión popular se volcó contra él. Miren aquí mismo en el Evangelio de Juan, más adelante en el capítulo 6 y el verso 66, noten lo que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense que claro, lo dice en dos formas: volvieron atrás y ya no andaban con él, en vista de que todo lo anterior, creían todavía los discípulos en él, estaban todavía seguros, firmemente seguros de que él era el Mesías. La verdad que no, hermano. La verdad que no estaban completamente, a esta altura se puede decir que no estaban seguros de que era firmemente el Mesías, del cual anteriormente sí habíanse expresado de que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Pero sucede una situación especial. Pedro levantó la voz para expresar lo que se ha llegado a conocer como la buena profesión, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hablando, hermanos, acerca de la buena profesión, esta declaración se encuentra también, quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en los versos 12 y 13. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces, hermanos, Pedro levantó la voz para expresar, repito, lo que se ha llegado a conocer como la buena profesión, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, hermanos, es la forma griega del Mesías. Entonces, Cristo estaba diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Pedro estaba diciendo: tú eres el Mesías. Pedro estaba afirmando que él realmente creía que Jesús era aquel que había sido anunciado por los profetas, el que la nación judía había estado esperando. Y ahora, hermanos, quiero entrar a una etapa importante. Les declaré que íbamos a hacer un examen especial, el cual lo hemos dejado claro, pero ahora quiero dar una explicación especial. No es difícil imaginar el entusiasmo en la voz de Jesús cuando él dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto, hermanos, no significa que Pedro hubiera recibido una revelación especial que otros no hubieran recibido. Antes, es un reconocimiento en el sentido de que la fuente de la verdad acerca de Jesús es Dios, porque el Señor Jesucristo se lo está diciendo, no el hombre. ¿Ven? Aquí no hay ninguna señal de que es una revelación de parte del hombre, por el contrario, es una revelación que le da nuestro Dios, o sea,
le pone esas palabras. La forma como Dios reveló esto a Pedro fue precisamente por medio de la vida y de las enseñanzas de Jesús. A esta altura, si Pedro declara esto en una forma completamente muy enfática, es precisamente porque él había visto la vida, la obra, la diversidad de milagros, de sanidades, de curaciones, de resurrecciones que había ejecutado, cuando él dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y miren lo que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ha habido una encendida polémica en torno a las palabras Pedro y roca. Por ejemplo, los católicos sostienen que el versículo 18 enseña que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Bueno, Mateo capítulo 16, verso 18, hermanos, es la prueba primordial de ellos en ese sentido, cuando expresan que Pedro fue el primer papa. Es cierto, hermanos, que la palabra griega que se traduce por Pedro significa roca. Sin embargo, Jesús usó dos palabras diferentes. Lamentablemente, en los idiomas se da muchas situaciones en que para expresar algo no hay dos palabras diferentes. Nuestro idioma español o castellano tiene esa situación de que con una palabra se dan varios aspectos funcionales. Bueno, aquí vemos esta situación de que es cierto que la palabra griega que se traduce por Pedro significa roca. Sin embargo, Jesús usó dos palabras diferentes para roca en el versículo 18. La palabra que se traduce por Pedro es Petros. Fíjense bien, es Petros. Mientras que la palabra que se traduce por roca es Petra. O sea, para nosotros hay una diferencia entre el masculino y el femenino. Generalmente nuestro masculino termina en letra O y el femenino en letra A. No solamente se usan diferentes palabras, sino que también la primera, o sea, Petros, se encuentra en el género masculino, mientras que la segunda, es decir, Petra, se encuentra en el género femenino. Además, los significados de las palabras son totalmente diferentes. Petra denota una masa de roca en distinción a Petros, una piedra o peñasco suelto, o una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Cristo estaba usando un juego de palabras. Cristo estaba usando un juego de palabras. Yo me lo imagino lanzando una piedra en sus manos cuando en otras palabras decía: tú eres Pedro, o sea, una piedra. Tú eres Pedro, o sea, una piedra. Luego apuntando hacia un saliente rocoso sobre el cual estaba fundada Cesarea de Filipo, y dijo: pero sobre una roca como aquella edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca sobre la cual el Señor había de edificar su iglesia? ¿Cuál era esa roca sobre la cual
había de edificar su iglesia. Bueno, la mayoría de los comentaristas no católicos coinciden en que se trataba de la verdad fundamental que Pedro acababa de confesar. Por ejemplo, una declaración que se da por un conocido comentarista dice que en vista de que Jesús mismo ocupa la posición de edificador en la metáfora y Simón Pedro la de portador de las llaves, no es apropiado considerar ni a uno ni a otro como el fundamento. O sea, el fundamento, por lo tanto, debe ser la confesión que Pedro acababa de hacer en vista de que es lo único que queda sujeto a tal aplicación. Qué lástima que la polémica por Pedro y la roca haya ensombrecido este verdadero significado de la vocación. Es una lástima que los hombres que no quieren tomar la palabra de Dios tal como ella expresa han confundido, y sobre todo, repito, es lamentable que la Iglesia Católica haya a través de los siglos usado hablando de que ese fundamento estaría sobre Pedro. No, yo creo que si trajéramos a Pedro aquí en persona y le dijera a este mundo, ni lo piensen, eso es lo más ridículo, porque el apóstol Pedro predicó precisamente sobre el fundamento que es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Alentado por la confesión de Pedro, Jesús creyó que sus discípulos estaban preparados para que se les mostrara el futuro. Así, él primero hizo la sorprendente aseveración en el sentido de que había venido a establecer una iglesia, su iglesia. Y miren, quiero que me acompañen, hermanos, en varias lecturas bíblicas del Nuevo Testamento para dejar clara esta situación. Vayamos a Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Más adelante, verso 16 del capítulo 2, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Quién es el protagonista? Nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, versos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nuestro Señor. Y miren, vamos a leer a capítulo 4, verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y más adelante en Colosenses capítulo 1, verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Calificó de sorprendente esta afirmación el Señor, porque debió de haber sido completamente inesperada. No concordaba con el concepto judío de un reino que decía anteriormente, un reino tangible o material. Ese era el concepto judío, un reino de liberación del yugo del imperio romano, de la esclavitud, de ese poderío
militar, no concordaba con ese concepto judío de un reino tangible o material. Entonces, al hacer este anuncio, Cristo no abandonó totalmente la terminología relacionada con el reino y con el Mesías, con lo cual estaban familiarizados sus discípulos. Mire, volviendo a Mateo, capítulo 16, verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Entonces, hermanos, vemos claramente que al hacer este anuncio, Cristo no abandonó totalmente esa terminología relacionada con el reino y el Mesías, con la cual estaban familiarizadas sus discípulos, pero sí estaba, en otras palabras, anunciando, hermanos, anunciando que su reino no sería de naturaleza material, sino de una naturaleza totalmente espiritual. Habría que entenderse eso. Y las personas hasta ahora en día, para poder entrar al reino de nuestro Señor, tienen que entender que la naturaleza del reino de nuestro Señor es totalmente espiritual, no una naturaleza material. Él no tenía ningún interés en establecer una institución política. Era su iglesia lo que él edificaría, y es lo que prevalece hasta el día de hoy, mientras él no venga por segunda vez. Nosotros somos lo que él edificó. Yo termino diciendo esta primera parte, hermanos, que esta es la primera vez que se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, pero ciertamente no la última. La palabra iglesia se encuentra más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Jesús y el establecimiento del reino, o sea, la iglesia, esta palabra llegó a convertirse en el vocablo predominante para describir nada menos que a los seguidores de Cristo como grupo. Y antes de concluir, quiero dar un resumen de esta palabra que lo considero bien importante. ¿Cuál es el real significado de la palabra iglesia? La palabra iglesia es traducción de la palabra griega eclesia, la palabra de la cual obtenemos eclesiástico. Obtenemos eclesiástico y palabras parecidas. Entonces, eclesia es una palabra griega compuesta que combina una forma de la palabra llamar, o sea, kaleo. La palabra llamar, kaleo, con una preposición que significa fuera. La preposición que se escribe con ek en el idioma griego. Entonces, el significado literal de eclesia es convocado. ¿Ven? Vamos a la iglesia, o sea, vamos a convocarnos. Eso es lo que estamos diciendo cuando se aplica a la iglesia. El término puede referirse a una asamblea en la que se adora, a una congregación individual o a todos los que en todo lugar han sido llamados por el Evangelio. Miren lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 14. Dice de esta manera: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 14. A una nueva, se refiere pues a una nueva relación con Cristo Jesús. Hay una traducción, hermanos, una traducción
simple que traduce sobre este cimiento de roca, dice. Sobre este cimiento de roca edificaré mi comunidad, o sea, los llamados por Dios. También se hace hincapié no simplemente en la gente que ha sido convocada, sino una reunión con sentido. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es un club social, hermano. La iglesia es una reunión con sentido, gente que ha sido convocada por una razón. Eso es lo que es realmente la iglesia. Entonces, hermanos, nuestro propósito como la iglesia que somos es precisamente cuando hemos sido convocados por una razón, con sentido, hemos sido convocados, hemos sido animados, hemos sido convocados a animarnos los unos a los otros para hacer la voluntad de nuestro Dios. Miren lo que dice en Hebreos, en el capítulo 10, verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que es la iglesia, no simplemente una identidad común y corriente como se le pueda tomar. La iglesia es lo mejor para nuestro Dios. Yo voy a continuar en la próxima clase con este tema tan interesante acerca de lo que realmente el Señor nos enseña en relación a esta declaración del apóstol Pedro. Que el Señor nos bendiga, hermanos.